La historia de Carla. Desde niña viví abusos sexuales por parte de mi padrastro José, un asqueroso viejo apestoso con el cual mi vieja se casó cuando yo tenía solamente 4 años. Recuerdo cuando mi madre se iba a trabajar todo el día y el maldito mantenido se quedaba en su sillón viendo partidos de fútbol, fumando y tomando cerveza. Así era la vida de ese viejo cafre. Me tocaba cada vez que se le daba la gana para aliviar su erección y me obligaba a que le lamiera y le succionara su miembro viril. Como yo apenas era una inocente niña, vivía con el miedo de que el desgraciado cumpliera su amenaza de matar a mi madre si le contaba sobre lo que hacía con mi pequeño y tierno cuerpecito inocente. Los abusos fueron aumentando con el tiempo. A mi edad de 8 años ocurrió lo peor que me pudiera pasar en mi amarga vida. Eso jamás lo olvidaré. Jugaba con mis muñecas en el patio de la casa, cuando sentí que me apretó de mi cabello y me cargó llevándome al cuarto. Fue un suceso en mi vida espantoso. Puso su asqueroso aliento podrido en mi cara y me golpeó varias veces. Luego me obligó a chupar su maloliente y asqueroso miembro. Lo hice con náuseas hasta que vomité por aquel pestilente olor. Fue una humillación para mí, cuando me obligó a tragar mis propios vómitos golpeando mi cabeza. Me tiró luego en la cama y metió su asqueroso genital dentro de mis entrañas. Luego penetró sin piedad mi ano. Sentí mucho dolor físico y grité mucho hasta desmayarme. Cuando vi la sangre brotar sobre mi entrepierna, ardía en fiebre y tenía escalofríos. Quería morir en aquel momento para descansar de aquel infierno tormentoso en el que me dañaron y robaron mi inocencia. Salí casi arrastrando de mi casa a la vivienda de don Allende, un señor de 60 años que me dio protección. Al acudir a él, caí nuevamente desmayada por el dolor. De ahí no supe más de mí hasta que desperté, entubada en el hospital donde me había llevado de urgencia el señor Allende. Fue hasta ese horrible y terrible suceso cuando mi madre se enteró que su marido me había abusado. Pero como según ella lo amaba y no podía vivir sin él, prefirió no contar nada y por el contrario, tramó un plan con él, y así me enredaron psicológicamente para que no dijera que él me había violado y que la culpa era de un indigente de la calle. Mi madre me dijo que si no decía lo que ella me aconsejó, me iba a matar y a enterrar en el patio de la casa, y nadie me encontraría. Al darme de alta del hospital al que me había llevado don Allende, regresé a mi casa con una gran depresión y confusión en mi mente infantil. Mi madre entonces me encerró en el cuarto, luego de decirle a su asqueroso esposo que solo podía abusar de mí cuando me recuperara de un todo y que solo vía vaginal y oral, para que no me mandaran otra vez al hospital por su culpa. Solo pasaron 2 meses cuando volvieron aquellos abusos por parte de ese gran engendro anormal. Así abusó de mí por mucho tiempo, con el consentimiento de mi madre. Recuerdo que no podía ver la luz del día, ni la luna en la noche, secuestrada por la misma mujer que me había dado la vida, con el único objetivo de hacer infeliz e infernal mi existencia. En una temporada de aquel secuestro y abuso me sentía muy enferma, con náuseas y mareos constantes. Yo tenía 2 años de estar en aquel terrible encierro, y entonces mi madre sospechó que estaba embarazada y se llenó de rabia. Al confirmar que estaba esperando un ser engendrado en mi vientre por su amado y maloliente esposo, esta empezó a golpearme y a patearme muy fuerte mi panza. La escoria asquerosa de mi verdugo y padrastro me defendió de ella y la agredió. Fue el único acto de bondad que observé de parte de él. Mi madre corrió a su recámara y cerró la puerta. Esa noche mi maldito padrastro se quedó a dormir en mi casa y abusó nuevamente de mi cuerpo como ya era su enferma costumbre. Al día siguiente, mi madre regresó del trabajo con unas pastillas abortivas que había comprado ilegalmente en una farmacia de mala reputación, que estaba situada en las afueras de la ciudad. Entró a mi recámara con el frasco de pastillas y me empezó a gritar y a tratar de convencerme forzadamente a tomármelas, sin que mi padrastro supiera que ella me había administrado ese fármaco. Ante mi negativa, ella se puso furiosa e histérica y empezó a golpearme con un alambre de púas y decirme palabras obscenas, hasta que de tanto maltrato físico acepté tomarlas. Sentí un dolor horrible en mi vientre acompañado de escalofríos y vómitos. El sangrado vaginal se incrementaba a los 15 minutos de la administración del fármaco. Como el feto demoraba en ser expulsado a mi cuerpo, ella me pegaba muy duro para que dejara de llorar. Cuando el desgraciado de mi padrastro se enteró de que había perdido el bebé, me golpeó muy fuerte y también a mi madre, y sin uso de razón me violó en el estado posabortivo, pues en su mente quería engendrar otra vez su semilla degenerada. Así era su mente atormentada, ignorante y enferma.
Solo una persona como él se le ocurriría que yo podía embarazarme otra vez en ese estado deplorable en el que me encontraba. Es la mayor demencia humana que observé en mi trágica vida. Todo ese tormento lo viví hasta los 15 años, cuando al fin me llené de valor y pude enfrentar lo que me sucedía hasta entonces. Fue así que pensé en un plan siniestro para escapar de allí. Me comportaba entonces como una prostituta ninfomaníaca, cuando me violaba y le empecé a decir que lo amaba y me gustaba que me hiciera suya. Así me tuviera que aguantar el asco que me provocaba aquel degenerado sexual. Con los meses me dejó salir del cuarto, en donde me había secuestrado. Ella, mi madre, se moría de celos, pero ya no podía agredirme, pues mi padrastro me defendía de ella, convencido de mi enamoramiento y atracción sexual hacia él. Una noche esperé que ellos se durmieran y entonces robé la plata de la cartera de mi madre y esperé el día siguiente para comprar un fuerte somnífero, para dormirlos a los dos y poder hacer realidad la venganza que tenía ideada. Llegué a casa de don Allende, pero me enteré que él había fallecido de un infarto al miocardio luego de que mi madre le dijera que yo estaba muerta, para no dejar indicios de que yo estaba secuestrada en mi propia casa. Compré un fuerte somnífero con un expendedor ilegal y entonces llegué a la casa. Me vestí como una puta elegante y sensual y cociné un suculento plato para mi hermosa y muy peculiar familia. Cuando mi madre llegó de su empleo, encontró la cena servida y se asombró por mi atención. Así me gusta, que seas útil, y no solo para andar de puta con mi marido, me dijo mi cruel madre. Sabes, siempre consideré que eras una maldita carga. Te debía abortar para evitar tu asquerosa presencia de prostituta barata. Entonces, servía la suculenta y mortal cena, comieron unas cucharadas y quedaron profundamente dormidos. Cuando despertaron, se observaron con gran asombro al ver que los dos estaban amarrados. Mi padrastro en la mesa y mi madre amarrada en el sofá sin poder mover ni hacer nada. Se encontraban desvalidos y dependientes del instante. Qué hermosos y tiernos se ven así, parecen dos niños dulces e inocentes, exclamé con una carcajada que reflejaba maldad, odio y venganza. Prepárense para el show, volvió a exclamar luego de la carcajada. Me sentí la mujer más poderosa del mundo al ver en sus caras el miedo que éstas reflejaban y procedí entonces a ejecutar mi cruel venganza. Tenía sobre el estante que había adecuado para la tortura varios instrumentos de muchas clases, con los cuales había tramado mi maquiavélico y dantesco plan. Ejecuté entonces al fin mi cruel idea, la cual creí alguna vez solo una utopía, y me centré en atormentar al cerdo de mi padrastro. Lo acaricié con gran lujuria con mis manos. Podía ver el horror en sus ojos y el miedo frío de no poder hablar temblando como el cobarde que era. Puse música muy ruidosa para que los vecinos no escucharan los mugidos ni quejidos de mis víctimas. Mientras entonaba la letra de la melodía, el cielo resplandecía a mi alrededor. Yo cantaba la infantil canción mientras tomaba un pene artificial de 30 centímetros y se lo introducía en el ano de mi padrastro. Mientras él se quejaba de tan cruel dolor, entre más se estremecía de la fuerte penetración, yo se lo metía más y más. La zorra de mi madre sufría viéndolo en esas circunstancias. Luego machaqué uno a uno los dedos de su mano con un martillo. Él lloraba y gesticulaba pidiendo piedad. Eso me excitó en gran magnitud. Luego con un alicate arranqué sus uñas una por una y con una pinza saqué sus dientes, mientras mi madre, asustada y casi demente por la experiencia, lloraba sin control. Con una cegueta le quité sus dedos, mientras la sangre corría sin parar sobre la mesa y caía al piso. Sentí un orgasmo intenso al ejecutar esta acción. Mientras me desnudaba y me untaba su sangre en todo mi hermoso y voluptuoso cuerpo adolescente, introduje un palo con clavos muy largo y grueso por su arma nuevamente mientras lo apretaba y empujaba. Su sufrimiento me otorgaba más placer y orgasmos deliciosos. Con un cuchillo corté y arranqué su pene mientras le apretaba las bolas y le lanzaba escupitajos. Mi madre seguía observando como si estuviera en el mismo infierno. El maldito de tu mamá va muerto en mis manos. Ahora sigues tú, vieja estúpida, exclamé a gran voz acercándome a ella. Mientras me excitaba su cara de espanto, la golpeaba entonces despiadadamente mientras seguían sin control mis intensos orgasmos. Ahora tú eres la puta, le dije con dulce y sarcástico tono de voz. Con un cuchillo abrí heridas en su piel y en su rostro. Luego se lo introduje en la vagina mientras ella se quejaba del dolor. Extraje su cuello uterino con los instrumentos abortivos que me había conseguido con anterioridad y le di varias puñaladas hasta verla irse al infierno. Apagué la música y le arranqué los testículos a mi padrastro de su cuerpo inerte y junto con el cuello uterino de mi madre preparé mi cena. Luego de haber cenado esa noche y luego de aquel asesinato, entonces llevé los dos cuerpos a mi recámara y los acosté en mi cama.
y me masturbé toda la noche en medio de ellos. Me di a la huida un día después. La policía encontró aquellos cadáveres, pero nunca sospecharon que una niña como yo cometiera un acto como eso. Ahora asesino por placer a todo violador que se me cruce en el camino, con los métodos de tortura más crueles que jamás nadie imagina. Lo hago por venganza, gusto, pero sobre todo por placer.